Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 57. En el mundo material, aquel a quien no le afecta ningún bien o mal que pueda obtener, que ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posición el conocimiento perfecto. Parte del significado de Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, dice: en el mundo material siempre hay alteraciones que pueden ser buenas o malas. Aquel a quien no lo agitan esas alteraciones materiales, a quien no lo afecta el bien y el mal, ha de saberse que se halla fijo en el estado de conciencia perfecta. Esa conciencia lo sitúa a uno en una posición trascendental perfecta, denominada técnicamente Samadhi. Cuando me estaba haciendo esta línea acá, porque va en diferentes partes del cuerpo, este paño también, o sea, no es para hacerme el indio, Lo que pasa es que esto es parte de una meditación. Cuando uno se baña, lo primero que hace, después de secarse, por supuesto, es hacerse las marcas, y cada una de las marcas es un mantra que protege diferentes partes del cuerpo, y es la primera meditación diaria. ¿Para qué sirve? Una, para nombrar, para los nombres de Dios, ¿no?, que se ponen en el cuerpo, pero la otra es para poder seguir un sadhana o un ritmo de vida espiritual que nos permite el control de la mente. En realidad, una persona le gustaría no hacerse las marcas, no seguir una línea, sino que hacer como hacemos todos, como hace todo el mundo, darle, vivir. Pero estas cosas, esas pequeñas cosas, nos van haciendo controlar los sentidos. Y este paño, lo que lleva aquí, estas letritas tan hermosas, en realidad lo que sale aquí es el mantra Hare Krishna. Muchos de ustedes lo habrán escuchado. El mantra Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es un mantra que se llama Maha Mantra, que significa que es el más poderoso de todos los mantras. Pero hay que cantarlo con mucha humildad, y hay que cantarlo con mucho respeto para que funcione. Porque cuando se canta mal, el efecto es el contrario. Entonces es mejor cantar este mantra de una manera respetuosa y concentrada. Y cada uno de los mantras que cantamos son mantras que deben ser cantados de una manera concentrada. Todo lo que está enseñando el Bhagavad Gita es justamente eso, o sea, cómo llegar a un nivel en el cual uno puede controlar los sentidos. Cada una de las actividades que realizamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, están en relación con la conciencia. Y de esa manera vamos avanzando. Actualmente está muy de moda lo de mindfulness, que es conciencia plena. E incluso hay un ejercicio en el cual tú caminas y vas contando las baldosas, qué sé yo. Es un desarrollo mental. Aparentemente es una tontería, pero en realidad todos los juegos yógicos, sirven para el control de los sentidos. Muchas veces la mente quiere ir a cualquier lado y tú puedes controlarla. Esa es la idea con el yoga, ¿no? Por eso aquí este verso dice al final, en el significado: uno se sitúa en una posición trascendental perfecta, denominada técnicamente Samadhi. Y es donde queremos estar, en ese nivel tan alto del Samadhi. Ya, y la continuamos. Hare Krishna. Namaste.